¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a otra sesión de física. El día de hoy vamos a estar trabajando con operaciones con vectores, o vamos a estar haciendo operaciones con estos vectores, pero estos vectores, en lugar de tenerlos expresados en términos de su magnitud y de su dirección, ahora los vamos a tener en términos de sus componentes y sus vectores unitarios. Bien, esta es la primera parte de dos o tres partes. Es un tema un poco extenso y que sí requiere de mucha práctica. Práctica y que tengamos la habilidad de imaginarnos cómo están acomodados estos vectores en un espacio vectorial. Bien, operations with vectors in terms of components and unit vectors. En la sesión anterior nosotros ya vimos que esos vectores los podemos expresar con su magnitud y su dirección, pero los vectores también los vamos a poder expresar dependiendo de sus, o en términos de sus componentes y sus vectores unitarios. Las componentes, pues ya sabemos que es ese mismo vector, pero la parte que tiene en X y la parte que tiene en Y, si es que tenemos un vector en segunda dimensión, pero también podemos tener vectores en tercera dimensión y tendría una componente AZ. Bien, ahora, este vector A, que está en negritas, yo por eso identifico que es un vector, porque está en negritas. Sin embargo, cuando estamos escribiendo a mano, pues es un poco difícil. Si solamente tengo un lápiz o tengo una pluma, es un poco difícil marcar o remarcar una letra en negritas y diferenciarla de una letra que no está en negritas. Por eso, cuando estamos escribiendo a mano, ponemos una flechita aquí arriba indicando que ese es un vector. Bien. Para que nosotros podamos expresar un vector en sus componentes y sus vectores unitarios, pues es poner la magnitud y un vector y la componente en Y y un vector J y la componente AZ y un vector que se llame K. Este y esta J y esta K son los vectores unitarios. Pero, ¿qué significa ese vector unitario y por qué lo tengo que multiplicar por cada una de estas componentes? Yo ya sé que el vector A pues va a tener su componente en X, su componente en Y y su componente en Z, y ya sé cómo calcularlos utilizando pues un triángulo y con las identidades trigonométricas de seno coseno. Puedo calcular estas componentes, pero estos vectores unitarios, ¿de dónde salieron? Con esto, el día de hoy vamos a poder sumar y restar vectores y vamos a poder estudiar el producto escalar, que también se le conoce como producto punto. Bien, pues vamos a comenzar. ¿Okay? No se espanten al ver muchas letras, vamos a explicar cada una de estas. Como ya habíamos dicho, un vector yo lo puedo expresar como su magnitud y su dirección, así como lo hemos hecho en sesiones anteriores. Bien, este vector también lo puedo expresar en términos de sus componentes. Cuando yo separo este vector en sus componentes, pues voy a tener la componente en X y voy a tener la componente en Y. La suma de esas dos componentes, como si fueran vectores independientes, la suma de esos dos vectores, pues me va a dar como resultante este vector. Por eso lo anoto aquí. Bien, ese vector entonces va a ser igual a su componente en X más su componente en Y. Ahora, la magnitud de este vector, dense cuenta que ya no está en negritas porque ya no es un vector, es simplemente cuánto mide. Independientemente de en qué dirección esté apuntando este vector o en qué sentido vaya, pues tiene una magnitud. Lo puedo tener hacia acá, por ejemplo, y la magnitud va a ser la misma, nada más que la dirección va a cambiar. Sin embargo, esa magnitud la puedo expresar así o la puedo expresar como la magnitud del vector X o la componente de en X. Lo mismo con este vector en Y. Esa es la magnitud, cuánto mide. Ahora, ¿qué va a suceder con estos vectores? Pues estos vectores van a tener asociados a ellos un vector más chiquito que se llama vector unitario. La magnitud de ese vector siempre tiene que medir 1. No importa la dirección en donde apunte ese vector va a tener un vector asociado así que va a tener una magnitud 1. En el caso del eje de las X, pues en el eje de las X tenemos un vector que mide una unidad y que se llama Y. En el caso del eje Y, tenemos un vector unitario y se llama unitario porque mide 1. Unitario que se llama J y también va a medir una unidad. Entonces, este vector Vx yo lo puedo expresar como el vector unitario. Si yo este vector unitario lo multiplico Vx veces, entonces voy a obtener el vector Vx.
entonces el vector Vx va a ser igual a ese vector unitario que mide 1. Este vector, recuerden que mide una unidad. Bien, ahora como mide 1, si yo lo multiplico Vx veces, es decir, la magnitud de este vector, entonces voy a obtener que este vector Vx es igual a la magnitud del vector Vx por ese vector y. Pero recuerden que este vector y es 1. Entonces, al multiplicar por 1 realmente no le estamos haciendo nada a este vector Vx. Entonces, este es vector, este de aquí no es vector, es la magnitud, es cuánto mide este vector. Entonces, ese vector Vy también va a ser igual a el vector J, que este. ¿Cuántas veces? Pues la cantidad de veces que sea necesario hasta llegar a Vy. Ah, pues Vy veces. Bien, ahora sí. Ya que yo tengo que este vector Vx es igual a la magnitud Vx por y, que es la componente de este vector, y que este vector Vy, perdón, de este vector, y que este vector Vy va a ser igual entonces a la magnitud de este vector Vy multiplicado por este vector J. Entonces, yo si tomo estos dos valores, Vx y Vy, y los sustituyo en ese vector expresado en sus dos componentes, pues yo puedo obtener que V es igual a Vxy más Vyj. Recuerden que este numerito que tengo aquí, Vx, no es el vector Vx, es la magnitud del vector Vx, que como están sobre el mismo eje, ambos, o sea, el vector Vx está sobre el eje de las X, pues va a coincidir la magnitud con respecto a este vector. Bien, y Vy va a ser este vector, o la magnitud de este vector multiplicado por J. Entonces, esta cantidad es un escalar multiplicado por un vector, entonces ya tenemos un vector aquí. Recuerden que todo esto que tengo aquí es el vector Vx, la componente del vector Vx. Y esta va a ser la componente en y de este vector. Entonces, este vector lo puedo expresar, claro, como su magnitud y su dirección, pero también lo puedo expresar en función de las componentes asociados con ese vector unitario. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro y no nos estemos confundiendo. Ejemplo número 1. Expresa el siguiente vector en términos de sus componentes unitarios. Ok, vamos a ver. Entonces yo tengo este vector, es el vector g. Vamos a ponerle su sombrerito, nada más para que ustedes cuando lo escriban a mano puedan identificar que es un vector. O si tienen un lápiz más grueso, entonces utilicen ese lápiz más grueso para los vectores. Ok, este vector mide 10 unidades y está apuntando a una dirección de 53.13 grados. Vamos a dibujarle aquí su dirección. Esta dirección de aquí hasta acá mide 53.13 grados. Bien, ok. Ahora, para que nosotros podamos expresar este vector en sus componentes unitarios, lo que tenemos que hacer primero es calcular la componente gx. Este es un vector. Bien, la componente en gx entonces va a ser igual a esas 10 unidades que mide ese vector por el coseno de 53.13 grados. Esto ya lo vimos en la sesión anterior. Entonces mide 6 unidades. Y la componente en gy va a ser igual a 10 unidades, perdón, que mide este vector por el seno. Ahora es el seno de 53.13 grados y este es 8 unidades. Y aquí para que sea un vector entonces tenemos que indicar su dirección. Gx entonces está a 0 grados. Bien, y este 8 está a 90 grados. Hay que agregarle esto si queremos que sea vector. Pero nosotros sabemos también que como están sobre el eje de las X y están sobre el eje de las Y, yo ya sé que el coseno de 0 grados pues va a ser 1. Entonces, y que el seno de 90 también va a ser 1. Entonces, este vector gx es exactamente lo mismo que la magnitud de esos vectores. Entonces, podemos dejarlo así como lo tenemos aquí, sin negritas, expresando que no es un vector y simplemente diciendo que esta es la magnitud de estos vectores. La magnitud de gx
es 6 unidades. La magnitud de GY pues es 8 unidades. Ahora sí, este vector que es 10 unidades, 53 grados, si lo voy a expresar en términos de sus componentes unitarios, lo que voy a hacer es que estas 6 unidades que mide este vector Gx, lo voy a multiplicar por este vector, que ya sé que J mide 1. Al multiplicar por 1 no estoy haciendo nada. Entonces, este vector G va a ser igual a 6 unidades por ese vector unitario. Este es un vector. Y le ponemos un sombrerito nada más indicando que es un vector unitario. Todos los vectores unitarios entonces van a tener este sombrerito. Bien, más 8, porque 8 es lo que mide este vector en Y, por este vector unitario J. Y así es como vamos a expresar este mismo vector, pero ahora en términos de sus componentes y sus vectores unitarios. Este vector y este vector son exactamente el mismo vector, este vector J. Nada más que hay dos, vamos a llamarles nomenclaturas para estos vectores. Ok, ahora vamos a hacer este ejercicio. Expresa el vector en forma de su magnitud y su dirección. Nos están dando este vector, pero este vector está en componentes de sus vectores unitarios. Ahora vamos a transformarlo a la forma de magnitud y dirección. Bien, entonces yo ya sé que este y es el que está sobre el eje de las X y mide 6 unidades. Y que este menos 8, pues ahora estamos sobre el eje de las Y, pero en dirección negativa. Y por eso tenemos menos 8. Siempre Y va a ser sobre el eje de las X, J va a ser sobre el eje de las Y. Bien, ok. Con el teorema de Pitágoras nosotros sabemos que la magnitud de este vector G, sin ser vector, esto no es un vector, la magnitud solamente es pues este vector de 6 unidades al cuadrado más menos 8 unidades al cuadrado. Al resolver esta ecuación, nosotros entonces obtenemos que este vector mide 10 unidades. Es lo que mide, 10 unidades. Bien, indistintamente de su dirección, mide 10 unidades. Perfecto. Ahora, entonces ya encontramos la magnitud. Ahora, para encontrar la dirección, nosotros utilizamos esta regla que ya vimos de dónde sale, donde tenemos entonces la componente en Y entre la componente en X. Entonces, esto de aquí a aquí mide menos 8 y de aquí a aquí mide 6 unidades. Entonces, la tangente a la menos 1 de menos 8 entre 6 nos da menos 53.13. Bien, ahora, ¿por qué nos está dando ese ángulo negativo? Recuerden que los ángulos se miden a partir del eje de las X. Entonces, si yo tengo aquí el eje de las X, el ángulo de este vector entonces está siendo medido desde aquí hasta acá. Entonces está en dirección de las manecillas del reloj y eso entonces nos está indicando que tenemos un ángulo negativo de menos 53.13 grados. Ahora, ¿cómo podemos corregir este ángulo para que nos dé positivo o para que nos dé en dirección de las manecillas del reloj? Pues simplemente sabemos que un círculo completo tiene 360 grados. Eso es un giro completo. Si entonces a 360 grados yo le sumo este ángulo negativo de menos 53.13 grados, entonces el ángulo complementario va a ser de 306.87 grados. Bien, entonces ese es ese otro ángulo. Desde aquí hasta acá mide 306.87 grados. Ahora bien, entonces ese vector G expresado en la forma de la magnitud y la dirección lo puedo poner como G es igual a 10 unidades, coma, y estas 10 unidades están a 306.87 grados. Y ahí quedó. Si tienen forma de hacer esta letra en negritas, pues entonces pónganla en negritas, nada más para indicar que ese es un vector. Ahora, los vectores también los podemos tener en un espacio tridimensional. ¿Qué va a suceder cuando los tenemos en un espacio tridimensional? Pues estos vectores
cuando están en un espacio tridimensional, igual los voy a poder expresar en términos de sus componentes y sus vectores unitarios. Ya vimos que este Vx es la componente en X por el vector unitario Y, que es este, porque este es el eje de las X, más la componente o la magnitud del vector Vy por su componente en J. Aquí tenemos el eje de las Y. Pero si tenemos un espacio tridimensional con un vector tridimensional, entonces también va a ser importante utilizar esta componente, la componente que tiene sobre el eje de las zetas por esta K, que es el vector unitario sobre el eje de las zetas. Y recuerden que estos tres vectores, los tres van a medir 1. Bien, ¿cómo vamos a encontrar entonces la magnitud de un vector que esté en el espacio tridimensional? Pues vamos a utilizar una extensión del teorema de Pitágoras. A partir del teorema de Pitágoras, que está en segunda dimensión, su extensión, que está en tercera dimensión, pues va a ser igual a v cuadrada más vy cuadrada más vz cuadrada. Es exactamente lo mismo, nada más que ahora tenemos un triángulo que se forma a partir de tres dimensiones, x, y z. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos este vector. Hay que calcular la magnitud de este vector. Tenemos un vector sobre la componente y, que ya sabemos que este es el eje de las x, va a medir 3, que la componente en y va a ser menos 6 y que la componente en z va a ser 4. Entonces, vamos a dibujar estos tres vectores en un espacio. Ahora tenemos un espacio, ya no tenemos un plano, tenemos un espacio. Entonces, el vector, la componente h en x, que sería esta, vamos a escribirla aquí. Esta es hx. Hx entonces va a medir 3. Vámonos a nuestro espacio cartesiano. A ver, este es el eje de las x, este es el eje de las y y este es el eje de las z. Bien, entonces este es eje de las x positivo, acá tenemos a y positivo y acá tenemos a z positivo. A ver, ¿qué va a suceder? En X entonces yo dibujo un vector que mide 3. Aquí está. Bien, y este vector Y, aquí ya no lo dibujé, pero vamos a escribirlo nada más para que se vea. Va a ser el vector unitario sobre el eje de las X. Aquí va a estar. Ese va a ser el vector Y. Bien, ahora, menos 6J. Yo ya sé que J está asociado con el eje de las Y. Entonces la componente en Y mide menos 6. Vámonos entonces al eje de las Y, pero negativo, menos 6. Aquí está. Bien, y recuerden que aquí está el componente desde el origen hasta acá. Aquí está J. Y ahora, por último, tenemos entonces la componente H del vector H en Z. Vamos a ponerle este sombrerito aquí, nada más para indicar que este es un vector. Estas componentes, recuerden que no son vectores, son escalares, pero que los podemos representar en el plano cartesiano como su magnitud en ese eje. Entonces, HZ va a ser 4. Aquí tenemos entonces a HZ que mide 4 unidades. Bien. Y su vector unitario, que va a estar desde aquí hasta acá. Ese es el vector K. ¿Ok? Entonces, para calcular la magnitud de este vector H, si yo estos tres vectores los pudiera ver, si pudiera yo girar este plano de tal forma que yo pudiera observar, vamos a tener un vector entonces resultante que sale desde el origen hasta donde termine la punta de estos vectores. Aquí, debido al ángulo en el que está la imagen, quizás no se pueda observar, pero si nosotros pudiéramos girar este espacio, que sí se puede cuando utilizamos una calculadora graficadora, vamos a ver que este vector, la punta de este vector va a coincidir con la punta de este vector, con la punta de este vector y con la punta de este vector. Utilizamos entonces el teorema de Pitágoras o la extensión del teorema de Pitágoras para identificar su magnitud. Entonces tenemos 3 unidades al cuadrado menos 6 unidades al cuadrado más 4 unidades al cuadrado. Después de hacer la operación, entonces obtenemos que este vector, si pudiéramos medirlo de forma lineal con una reglita, va a medir 7.81 unidades. Muy bien.
Ok, ya identificamos que es un los vectores unitarios, ya sabemos cómo expresar los vectores dándoles sus dos nombres, magnitud y sentido, y en términos de sus componentes y vectores unitarios. Ahora, para sumar y restar vectores es mucho más fácil si los tenemos en términos de sus componentes y sus vectores unitarios. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a sumar y restar estos dos vectores. Yo tengo el vector A, vamos a ponerle su sombrerito para indicar que este es un vector, que mide 2i menos 6j más 4k. Es este vector. ¿Lo podemos dibujar? Sí, sí lo podemos dibujar. Va a estar en tercera dimensión. Y tengo este vector b, que mide menos 1i menos 7j y más 8k. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para sumar estos dos vectores? Pues para sumar estos dos vectores lo que tenemos que hacer es componente con componente. Voy a sumar las componentes i. Vamos a ponerlas en verde, que van a ser estas que tengo aquí. Y la suma de esas dos, pues lo voy a multiplicar por este vector i. Por otro lado, voy a sumar las componentes en j con todo y su signo. Entonces son los que tengo aquí. Estos son las componentes en j. Y pues al final lo multiplico por esa j. Y por último, voy a sumar las componentes en k, que son las que tengo aquí. Y las multiplico pues por ese vector unitario k. Al hacer 2 menos 1, pues yo obtengo 1 positivo. Menos 6 menos 7, pues menos 13, y 4 más 8 yo tengo 12. Entonces la suma de estos vectores me va a dar un tercer vector, que es un vector resultante, que va a tener las componentes i menos 13j más 12k. Y este vector también lo puedo dibujar en el espacio. Bien, así es como yo voy a sumar estos vectores. O si lo queremos hacer de forma lineal, simplemente sumamos 2 menos 1 y esto nos va a dar i. Y luego menos 6 menos 7 y esto nos va a dar menos 13j. Y luego 4 más 8 pues nos va a dar 12k. Cualquiera de las dos formas, si lo quieren hacer así o si lo quieren hacer así, es igual. A final de cuentas estamos sumando estos dos vectores. Para cuando estamos restando estos vectores a menos b, pues tenemos que recordar que este signo siempre menos lo voy a tener aquí y me lo voy a llevar arrastrando. Aquí estoy sumando estos vectores, aquí los estoy restando. Por eso este signo negativo que les pongo en rojito. Es exactamente lo mismo. Vamos a hacer la resta de componentes con componentes. Aquí están las componentes en i, las resto. Aquí están las componentes en j, las resto. Y aquí están las componentes en k y los voy a restar. Bien, 2 menos menos 1, 6 menos menos 7 y 4 menos 8. Bien, hago la parte algebraica o aritmética y entonces obtengo este vector como resultante. Entonces, a menos b va a ser igual a 3i, perdón, más j menos 4k. Y dense cuenta que son dos vectores diferentes. Los dos vectores los puedo dibujar en el espacio, sí. Nada más que no va a darme el mismo resultado sumar dos vectores a que si tengo una resta de esos vectores. Y de igual manera yo lo puedo hacer de manera lineal. 2 menos menos 1 pues me va a dar 3. 6 menos menos 7 pues me va a dar 1. Y 4 menos 8 pues me va a dar menos 4. Siempre acompañado de sus vectores unitarios. Bien, ok. Ya hicimos suma, ya hicimos resta de vectores. Ahora lo que vamos a hacer es producto de vectores. Para suma y resta de vectores, pues nosotros sabemos que existen métodos gráficos, existe el método analítico, y si está en términos de sus componentes unitarios, que es mucho más fácil, pues entonces ya vimos cómo se suma y se resta. Ahora, ¿cómo vamos a multiplicar nuestros vectores? Hay dos tipos de producto de vectores. Tenemos el producto escalar, que también se le conoce como producto punto, y el producto vectorial, que se le conoce como producto cruz. Se llama producto escalar porque el resultado de multiplicar dos vectores con un producto punto o producto escalar nos va a dar como resultado un escalar. Y se llama producto vectorial porque cuando multiplicamos en producto cruz, el resultado nos va a dar un vector. Ya sabemos cuál es la diferencia entre una cantidad escalar y una cantidad vectorial. Vamos a estudiar en esta sesión el producto escalar y en la siguiente sesión vamos a estudiar el producto vectorial.
Bien, el producto punto o el producto escalar, como lo quieran llamar, pues entonces ya sabemos que nos va a dar una cantidad escalar. Por esta C ya no está en negrito. Y la cantidad escalar, como podemos recordar, es aquella que solamente va a tener magnitud. Bien, ahora, matemáticamente, ¿qué significa tener un producto punto? Lo que significa es que, bueno, yo tengo el vector A, este que tengo aquí en rojo, y tengo el vector B. Si yo quiero multiplicarlos haciendo un producto escalar, lo que realmente voy a hacer es que este vector B lo voy a proyectar sobre el vector A. Imagínense que ahora yo tengo un plano cartesiano, pero ese plano cartesiano está aquí, donde este vector A es el eje de las X, ese es el nuevo eje de las X. Entonces, este vector B yo lo puedo descomponer en dos componentes. La componente que se proyecta sobre el vector A y la componente que se proyecta sobre este que es perpendicular. Entonces, este vector, al proyectarlo sobre el vector A, me va a dar el vector B, pero su componente sobre el vector A. Si yo multiplico entonces este vector A por este vector B, entonces voy a obtener ese producto punto. Matemáticamente eso significa. Entonces, el vector A pues es fácil, ya tengo y ya sé cómo calcular su magnitud. Ahora el problema es cómo yo puedo identificar esa componente de B sobre este eje A de ese vector B. Bueno, pues yo sé que la distancia o el ángulo más bien que hay entre estos dos vectores, pues le voy a llamar teta. Para que yo pueda calcular este vector, entonces lo que tengo que hacer es, pues aquí dense cuenta, hay un triangulito, ¿cómo calculo este cateto, que sería el cateto adyacente a este ángulo? Aquí tengo la hipotenusa, aquí tengo el cateto adyacente, ¿qué identidad me relaciona estas dos? Pues el coseno, ya sé que el coseno es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ah, pues con esa función de coseno yo ya, y si despejo este BA, pues BA va a ser igual a la magnitud del vector B por el coseno de teta de este ángulo, el ángulo que separa a ambos vectores. Ah, pues el producto entonces el producto punto de A por B va a ser igual a este vector, la magnitud del vector A, por esta componente en B de A, por este verde que tengo aquí. Pero ya sé que esta componente yo lo puedo calcular como la magnitud de B por el coseno de teta. Ahora dense cuenta que a pesar de que aquí yo tengo este vectorial, este es vectorial, este también es vectorial, el producto punto después se convierte a un escalar por un escalar por un ángulo. Entonces la respuesta va a ser un escalar, una cantidad escalar. No tengo un vector. Es la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno de teta. Así es como vamos a calcular el producto punto. Esta es la formulita que se van a llevar ustedes a su formulario. Muy bien, ahora, ¿cuáles van a ser los signos del producto punto? Bueno, hay que tomar en consideración estas tres cosas. El producto escalar va a ser positivo si el ángulo que hay entre esos dos vectores mide entre 0 y 90 grados. El ángulo va a ser negativo si mide entre 90 y 80 grados. Es 90 y 80 grados. Pero si el ángulo mide exactamente 90 grados, entonces el producto punto va a ser 0. Vamos a hacer este ejercicio. Tenemos una lancha que tira de una esquiadora por medio de una cuerda que ejerce una fuerza de 24.8 newtons y que forma un ángulo de 25 grados respecto al nivel del agua. ¿Cuánto trabajo ejerce la lancha sobre la esquiadora si ésta se desplaza 23.7 metros sobre el agua? Bueno, vamos a hacer un dibujito para que entendamos un poco mejor lo que está sucediendo. Yo tengo una lancha. Bien mal dibujada mi lancha, pero aquí está la lancha. Y esa lancha va en esta dirección. Y está tirando de una esquiadora, que la esquiadora la tenemos aquí.
que ella está sostenida a una cuerda. Y aquí está el agua. Bien, ok. Ahora, el ángulo que se está formando entre esa esquiadora o de donde está tirando la cuerda y ella, aquí hay un ángulo de 27 grados. Esta lancha, al estar jalando a la esquiadora, pues está haciendo que la esquiadora se mueva en esta dirección. Pero la cuerda no la está jalando totalmente en esa dirección. La cuerda está jalando la esquiadora en esta dirección. Entonces, este es un vector. Ese vector mide 24.8 newtons, porque esa es la fuerza que está jalando a 27 grados. Pero la esquiadora no está recibiendo 24.8 newtons para hacerla jalar en esta dirección. De esos 24.8 newtons, parte de estos 24.8 newtons están haciendo que esta esquiadora se mueva hacia adelante, pero parte están jalando hacia arriba porque es la descomposición de este vector. Entonces la está haciendo moverse en dos direcciones. Pero ahora, esa fuerza que está jalando hacia arriba, pues no está haciendo que esta esquiadora se vaya hacia arriba. La única fuerza que está haciendo que esa esquiadora se mueva es la fuerza que está yendo en esta dirección. Entonces, el trabajo, como nosotros matemáticamente, y ya lo hemos estudiado, es igual a el producto de la fuerza, que es un vector, por el producto del desplazamiento, que también sabemos que es un vector. Y ya sabemos que el producto punto entre dos vectores nos va a dar una cantidad escalar. Ah, ok. Entonces lo que tenemos que hacer es este vector multiplicado por este vector, sus magnitudes, multiplicadas por el coseno del ángulo que forman entre sí. Y eso nos va a dar el trabajo que está ejerciendo esta lancha sobre la esquiadora. Recuerden que solamente hay trabajo si hay desplazamiento. ¿Ella hacia dónde se está desplazando? Se está desplazando hacia la derecha o hacia adelante. A pesar de que este vector se descompone en su componente en X y su componente en Y, la componente en Y no está realizando ningún trabajo sobre la esquiadora porque la esquiadora no se está elevando, solamente se está moviendo hacia la derecha. Entonces, de estos 24.8 newtons, solamente los que están en el componente de la X son aquellos que sí están ejerciendo una fuerza sobre ella que la está haciendo desplazarse. Por eso tomamos la componente sobre X. Y la componente sobre X siempre va a ser aquella asociada con el coseno. Sustituimos entonces 24.8 newtons por esos 23.7 metros, que es la distancia que ella se está desplazando. Vamos a dibujarlo aquí. Tenemos este vector que hace que ella se desplace 23.7 metros. También es un vector, es un desplazamiento. Y el producto punto entonces va a ser igual a 24.8 por 23.7 metros por el coseno del ángulo entre estos dos vectores, entre este vector y este vector. Y eso nos va a dar un trabajo de 523.7 joules o 524 joules si lo redondeamos. Y así es como nosotros vamos a poder utilizar el producto punto. Estas fórmulas seguramente aquellos que ya llevaron física ya la conocen bien. El trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Bien, y son newton por metro y los newton por metro nos va a dar joules. Ya la conocen. Pero aquí es donde entendemos entonces por qué el producto punto de dos cantidades que son vectoriales nos van a dar una cantidad escalar. Estos 524 joules, pues simplemente es cuánto trabajo se está realizando. Y no estamos considerando, o no es necesario considerar si se está haciendo adelante, si se está haciendo hacia atrás, si se está haciendo hacia arriba, hacia abajo. Simplemente se está haciendo un trabajo. ¿Okay? Ahora, del ejemplo anterior vamos a suponer que la cuerda ejerce una fuerza paralela al desplazamiento.
Es decir, vamos a suponer que igual tenemos esta lancha. Vamos a dibujar esta lanchita otra vez. Pero que esa lancha que está tirando sobre la cuerda, vamos a suponer que es una esquiadora, una más alta. Y entonces, la fuerza que se está ejerciendo sobre la esquiadora es exactamente en la misma dirección del desplazamiento. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, el ángulo que hay entre estos dos vectores, pues es cero. Entonces, al sustituir en mi producto punto la fuerza, la magnitud de la fuerza por el desplazamiento, que es exactamente el mismo, por el ángulo, pues entonces voy a tener 24.8 newtons, porque esa es la fuerza con la que está tirando esta cuerda, por el desplazamiento, que el desplazamiento son 23.7 metros, por el coseno del ángulo entre estos dos vectores, que es cero. Entonces ahora estoy realizando un trabajo de 588 joules. Dense cuenta que miren, en el ejemplo anterior tengo 524 y ahora tengo 588. ¿Por qué? Porque ahora todos estos 24.8 newtons están siendo ejercidos directamente sobre la esquiadora para que se desplace esos 23.7 metros. Por eso tengo un trabajo mayor. Aquí no, porque aquí esta esquiadora está siendo jalada por esta fuerza, pero solamente parte de esta fuerza la está haciendo irse hacia acá y la otra parte de estos 24.8 newtons es una fuerza que está aplicada hacia arriba, pero que no la está haciendo a ella moverse hacia arriba. Entonces, como hay una menor cantidad de newtons que la están jalando hacia adelante, pues el trabajo es mucho menor. Aquí como es directamente en la misma dirección, pues el coseno de 0, nosotros sabemos que al sacar el coseno de 0, esto va a ser 1. Entonces, toda la fuerza de esos 24.8 newtons van a recaer sobre la esquiadora. Bien, algo que hay que comprender cuando estamos haciendo estos productos de estos vectores es los productos que tenemos en los vectores unitarios. ¿Qué va a suceder? El producto punto del vector unitario y por el vector unitario y, pues es lo mismo que el vector, la magnitud del vector y por la magnitud del vector y por el coseno que se pueda formar entre estos dos vectores. Pero como estos dos vectores, los dos están sobre el eje de las X, pues si tuviéramos dos veces ese vector y multiplicado por sí, pues tendríamos un ángulo de 0 grados. Entonces esto sería igual a 1. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 mide 1, la magnitud del vector y mide 1, la magnitud del vector y mide 1. Ahora, ¿qué va a suceder cuando yo multiplico el vector unitario y por el vector unitario j? Yo sé que el ángulo que hay entre estos dos es de 90 grados. Ok, entonces voy a tener la magnitud del vector y que mide 1, la magnitud del vector j que mide 1, por el coseno de 90 grados. Yo sé que el coseno de 90 grados es 0 grados. 0 por 1 por 1, pues es 0. Por eso ya habíamos dicho anteriormente que el producto punto de dos vectores que tengan una magnitud o un ángulo de 90 grados entre sí, pues va a ser 0. Ahora, el vector y por el vector k, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí tengo el vector y, aquí tengo el vector k. ¿Cuántos grados hay entre estos dos vectores? Pues este es un ángulo rectángulo, también hay 90 grados. ¿Y qué dijimos? Pues da 0. El vector y con j con el vector k. Aquí tengo el vector j, acá tengo el vector k. Aquí también hay un ángulo de 90 grados. Entonces, pues el producto punto entre estos dos va a ser 0. Ahora, j con j, pues es exactamente lo mismo. El ángulo entre dos vectores que estén en esa misma dirección, pues va a ser 0 grados, y cuando yo tengo el coseno de 0 grados es 1. Por la magnitud de cada uno de esos vectores, que también es 1, pues 1 por 1 por 1 nos da 1. Y lo mismo va a hacer cuando hacemos el análisis del producto punto entre k y k, pues es 1. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues esto nos va a facilitar mucho el trabajo cuando nosotros tenemos estos vectores en sus componentes unitarios.
También vamos a poder hacer el producto de dos vectores cuando los tenemos en componentes unitarios, no nada más cuando los tenemos en componentes de su dirección. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a obtener entonces el producto punto de A por B. Yo ya sé que entonces A por B, si yo tengo que este es el vector A y este es el vector B, lo que voy a hacer entonces es que voy a multiplicar cada una de sus componentes por estos vectores. Hacemos esta distribución. Es este vector por cada uno de estos. Ahora, este término por cada uno de estos. Y después este término por cada uno de estos. Entonces, el primero es AX por I por BXI. Pues AXI por BXI. Después AXI, por BYJ. AXI por BYJ. Después AXI por BZK. AXI por BZK. Y ya tengo este primer término multiplicado por cada uno de estos. Y lo mismo hago con cada uno de estos. AYJ, por por BXI, y lo tengo aquí. Después AYJ por BYJ y AYJ por BZK. Y por último, AZK por BXI, AZK por BYJ y AZK por BZK. Cuando hago esto y agrupo estos vectores unitarios, y si utilizo las reglas que acabamos de estudiar, yo ya sé que I por I pues va a ser 1. Ese término entonces se hace 1 y nada más me queda AX por BX. Y J pues es 0. Entonces todo este término se hace 0. Y después I por K es 0. Entonces este término se hace 0. I por J es 0. J por J es 1 y J por K es 0. Entonces este se hace 0. Entonces de este término nada más me quedo con AY, BY. Y por último, este término se hace 0. Este término también se hace 0. ¿Por qué? Porque el producto de estos dos vectores es 0. Y después ya nada más me quedo con este vector porque K por K, pues sabemos que este vector se va a hacer 1. Vamos a escribirlo aquí. Este vector se hace 1, este producto se hace 1, este producto se hace 1. Entonces solamente me voy a quedar con estas partes. Y entonces ahora sí voy a tener el resultado. Esta formulita entonces va para su formulario. La formulita anterior, la que habíamos estudiado con la dirección y la magnitud, cuando tenemos los vectores en dirección y magnitud, vamos a calcular el producto punto de esta manera. Así, el producto punto de A por B es igual a A por B por el coseno del ángulo. Esto es cuando lo tengamos en magnitud y dirección. Pero si lo tenemos, los vectores los tenemos en sus vectores unitarios, entonces vamos a poder calcular el producto punto de esta manera. Simplemente hacemos el producto de las magnitudes en X más las magnitudes en Y más las magnitudes en Z. Y el producto final nos tiene que dar un escalar. Bien, vamos a hacer este ejemplo. Obtén el producto escalar de los vectores A, que es igual a 4 unidades, 53 grados, y B, que es igual a 5 unidades, 130 grados. Bueno, aquí, para empezar, identifiquemos que estos vectores los tenemos en su forma magnitud y dirección. Entonces la fórmula que nosotros vamos a utilizar va a ser la de la magnitud de los vectores por el ángulo que se forma entre ellos. Bien, hay que identificar que el ángulo que se forma entre ellos pues es 130 menos 53, porque uno está apuntando a 53 grados y el otro está apuntando a 130 grados. Entonces el ángulo que hay entre ellos dos es de 77 grados. Ahora sí, para la fórmula del producto punto o el producto escalar de estos dos vectores, pues entonces va a ser igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que se forma entre ellos dos. Y esto va a ser entonces igual a 4.5 unidades, que redondeado pues nos da
5 unidades. Y así es como vamos a calcular entonces el producto punto de estos dos vectores. Bien, ahora, ¿cómo voy a conocer el ángulo entre dos vectores? Si yo tengo el producto punto, pues el ángulo entre estos dos vectores lo voy a poder calcular a partir de esta fórmula. Ya la conocemos. A producto punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de ese ángulo. Si de aquí yo despejo este coseno, pues simplemente obtengo que es el coseno inverso del producto punto entre el producto de la magnitud de esos dos vectores. Bien, vamos a ver este ejemplo. Ahora tenemos estos vectores, pero lo tengo en sus componentes de vectores unitarios. Yo lo puedo convertir, puedo pasar esto a su otra nomenclatura de magnitud con dirección, pero si ya lo tengo así, ya tengo ambos vectores, pues vamos a utilizar estas reglas. Bien, vamos a hacer esto. Primero vamos a obtener el producto escalar. Bien, eso quiere decir que el producto escalar, recuerden que es el producto punto. Bueno, pues esto es fácil. Recordemos que solamente tengo que multiplicar componentes con componentes y sumarlos. Entonces yo hago 2 por menos 4 y lo tengo aquí. 3 por 2 y lo tengo aquí. Y después 1 por menos 1 y lo tengo aquí. 2 por menos 4 nos da menos 8. 3 por 2 nos da 6. Y 1 por menos 1 nos da menos 1. Sumo estos 3 y entonces obtengo menos 3 unidades, porque es una cantidad escalar que necesita sus unidades. Bien, ya hicimos el inciso A. Vamos a marcar acá nuestra respuesta. Ahora, inciso B, graficar en un plano XYZ. Tenemos que graficar entonces estos dos vectores en un plano XYZ. Para graficar estos vectores en un plano XYZ, pues entonces tenemos que dibujar nuestro eje de las X. El eje de las Y normalmente se dibuja a 45 grados y este va a ser el eje de las Z. Este es el eje de las X, perdón, este es el eje de las Y y este es el eje de las Z. Este es X positivo, Y positivo y Z positivo. Entonces, para dibujar estos vectores, yo tengo 2 en el eje de las X. Vamos a entonces ponerle escala a nuestros vectores. Es un poco difícil si no tenemos un plano cartesiano o un papel milimétrico, pero pues vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Bien, entonces sobre el eje de las X yo tengo 2 positivos. Ahí está. Sobre el eje de las Y yo tengo 3 positivos. Y sobre el eje de las Z yo tengo 1 positivo. Ahí está. Ahí están esos 3 vectores. Bien. Ahora, el vector B, vamos a hacerlo con otro color. Vamos a hacerlo con verde. El vector B expresado en sus componentes va a ser entonces menos 4 sobre el eje de las Y. Lo que tengo que hacer entonces es que este eje de las Y, X, no eje de las Y, eje de las X, lo tengo que dibujar hacia las X negativas. 1, 2, 3, 4. Bien, entonces sobre el eje de las X tengo menos 4. Luego sobre el eje de las Y tengo 2 positivos. Y finalmente sobre el eje de las Z tengo menos 1. Hago la misma situación. Este eje de las Z entonces ahora lo tengo que dibujar o lo tengo que extender hacia abajo. Y dibujo sobre el eje de las Y menos 1. Más o menos ahí. Ya entonces graficamos estos en el plano cartesiano. Claro que es un poco difícil o un poco más complicado poder dibujar el vector resultante, pero hay formas y ahorita lo vamos a ver. Ahora, determinar el ángulo que se forma entre estos dos vectores. Bueno, nosotros sabemos que si utilizamos esta fórmula para determinar el ángulo que se forma entre estos dos vectores, pues simplemente despejamos y tenemos que es el coseno inverso del producto vectorial o el producto escalar, perdón, entre estos dos vectores.
entre el producto de sus magnitudes. Entonces, yo sé que el vector A, la magnitud del vector A, yo lo puedo calcular con el teorema de Pitágoras. Bien, y esto es igual a la raíz de 14. Y la magnitud del vector B con el teorema de Pitágoras, simplemente lo calculo y me da entonces la raíz de 21. Esto ya lo hemos visto, ya sabemos cómo calcular magnitudes de estos vectores. Vector A y el vector B. Ya tengo entonces las dos magnitudes. Ahora vamos a calcular su ángulo. Entonces el ángulo de estos vectores va a ser igual al coseno inverso de el producto punto. Y el producto punto nos dio menos 3 unidades entre el producto de sus magnitudes. Raíz de 14 por raíz de 21. Si nosotros esto lo hacemos con la calculadora, obviamente estas unidades pues no las tenemos que escribir porque se van a simplificar. Entonces, menos 3, si lo dividimos entre el producto de la raíz de 14 por la raíz de 21, y luego le sacamos el coseno inverso, esto nos va a dar 100 grados. Entonces tenemos que el ángulo que se forma entre estos dos vectores son 100 grados. Es un poco difícil, como les comentaba, graficarlo y ver hacia dónde están apuntando estos vectores resultantes, pero no es algo imposible. Tenemos calculadoras graficadoras que nos lo van a hacer más rápido si nosotros ingresamos estos vectores. Bien, durante las sesiones vamos a estar aprendiendo a utilizar estas calculadoras graficadoras para que sea mucho más rápido identificar estos vectores. Bien, pero aquí está el vector A, aquí está el vector B dibujados y vistos desde diferentes perspectivas para que podamos ver que efectivamente entre estos dos vectores hay un ángulo de 100 grados.